Les presentaré el tema de máquinas eléctricas y automatización de la materia de circuitos y máquinas eléctricas. Mi nombre es Luis Armando Reyes Olguín y comenzaré con la presentación. El contenido de esta presentación se divide en ocho partes, las cuales se ven aquí, y iniciaremos. La introducción a los principios de las máquinas. Magnetismo. Es la propiedad que tienen determinados materiales en su estado natural o artificial para atraer el hierro. Los materiales con esa propiedad se los conoce como imanes y son permanentes y temporales. Los imanes permanentes son aquellos los cuales los efectos de emanación se mantienen de forma continua, mientras que los temporales tiene que haber un fenómeno físico de magnetización sobre ellos. Al igual, los imanes pueden clasificarse en imanes naturales o artificiales. Atracción y repulsión es un proceso, es un proceso en el cual se ven los imanes, que signos iguales se repelen y signos desiguales se atraen. Y aquí se puede ver las imágenes: atracción, polo norte con polo sur; repulsión, norte con norte. El campo magnético es la región del espacio en la que se perciben las fuerzas magnéticas de un imán o de un elemento magnetizado. Y aquí podemos ver esas líneas de fuerza, que también se les conoce como inducción magnética. Los campos magnéticos son el mecanismo fundamental para convertir la energía de una manera a otra, en motores, generadores y transformadores, y existen 4 principios básicos. Un conductor que porta corriente produce un campo magnético a su alrededor. Un campo magnético variable en el tiempo induce un voltaje en una bobina de alambre si pasa a través de ella. Ese es el principio del funcionamiento del transformador. Un conductor que porta corriente en presencia de un campo magnético experimenta una fuerza inducida sobre él. Esa es la base del funcionamiento del motor. Y un conductor eléctrico que se mueve en presencia de un campo magnético tendrá un voltaje inducido en él. Esa es la base del funcionamiento del generador. La ley básica que gobierna la producción de un campo magnético es la ley de Ampère, la cual se verá adelante. Los circuitos magnéticos a grandes rasgos se basan en la ley de Ohm, que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y aquí podemos ver 2 circuitos eléctricos y sus núcleos. Uno es un núcleo rectangular a cuadrado y el otro es un núcleo toroidal. La fuerza magnemotriz es igual al flujo efectivo de corriente aplicada al núcleo y se ve por la ecuación: fuerza magnemotriz del circuito es igual a flujo del circuito por la reluctancia del circuito. Los materiales para los circuitos magnéticos se dividen en tres a grandes rasgos, que son los diamagnéticos, que en eso se encuentra el oro, el silicio, el hidrógeno, el helio, entre otros, así como el cobre. Los paramagnéticos, que en eso se encuentra el aire, el titanio y el aluminio. Y los ferromagnéticos, que es a base de hierro, y el hierro y sus aleaciones. La ley de rotación de Newton habla de que está dada por la ecuación T es igual a J por A. T es el parámetro neto aplicado, expresado en Newton metro o libra a pie. A es igual a la aceleración angulante. Y J es el momento de inercia del objeto, que se mide en kilogramo metro, o metro cuadrado, o pulgada pie cuadrado. El trabajo, también conocido como W, es el movimiento rectilíneo a la cual se le aplica una fuerza a lo largo de una distancia y se expresa mediante la ecuación de W es igual a la integral de la fuerza por el dr, y la potencia es la tasa a la cual se realiza el trabajo o el incremento de trabajo por unidad de tiempo, que es igual a la potencia es igual a el diferencial de W por el diferencial de T. La ley de Faraday establece que si un flujo atraviesa una espiral de alambre conductor, se inducirá en ese un voltaje directamente proporcional a la tasa de cambio del flujo con respecto al tiempo. Y esa mediante esa ecuación. La fórmula, la E inducida es el voltaje inducido de la espiral, θ es el flujo que atraviesa la espiral y N es el número de vueltas de alambre en la bobina. El teorema de Ampère dice que el campo magnético en el espacio alrededor de una corriente eléctrica es proporcional a la corriente eléctrica que constituye su fuente. De la misma forma que el campo eléctrico en el espacio alrededor de una carga es proporcional a esa carga que constituye su fuente. Eso es establecido por el teorema de Ampère. No entraremos a más detalles de eso debido a que es un espectro muy amplio. Aquí veremos una aplicación de la ley de Ampère, cómo se ve el campo magnético en el interior de un solenoide largo, en una bobina toroidal, en fuerzas entre corrientes, un campo magnético alrededor de un cable largo y el campo magnético en el interior de un conductor. Esas son las aplicaciones de la ley de Ampère. Las intensidades pueden tener distintos sentidos y por ello usamos la ley de la mano, que dependiendo de cómo se mueva nuestro pulgar a lo largo, si es de manera vertical o positiva o hacia abajo, es como será interpretar los signos de las intensidades.
La ley de Gauss para la electricidad. El flujo eléctrico exterior de cualquier superficie cerrada es proporcional a la carga total encerrada dentro de la superficie. La fórmula integral de Gauss encuentra aplicación en los cálculos de los campos eléctricos alrededor de los objetos cargados. Y aquí tenemos la forma integral y la forma diferencial de esa fórmula. La ley de Gauss para el magnetismo. El flujo magnético neto exterior de cualquier superficie cerrada es igual a cero. Aquí se refiere, o lo que se intenta decir la ley de Gauss es de que no existen fuentes monopolares que sean diferentes a cero. Siempre una fuente va a ser dipolar y su flujo neto siempre es cero. Y aquí puedo ver en su forma integral y su diferencial que siempre es igual a cero. Las máquinas eléctricas es un dispositivo que convierte energía mecánica en energía eléctrica o energía eléctrica en energía mecánica. Este dispositivo se utiliza para convertir energía mecánica en energía eléctrica, se denomina generador, y cuando convierte energía eléctrica en energía mecánica se le conoce como motor. Una máquina eléctrica se puede utilizar como generador o como motor. Casi todos los motores y generadores útiles convierten la energía de una u otra forma a través de acción de campos magnéticos. Esos tres dispositivos se encuentran a lo largo de nuestra vida cotidiana, en lo que puede ser el hogar, como los electrodomésticos. Ahí podemos encontrar todo tipo de transformadores, motores eléctricos de todo tipo. En los ayores los motores suministran la fuerza motriz para casi todas las herramientas y los generadores dan la energía necesaria para suministrar esos motores. Y aquí podemos ver unas imágenes. Las máquinas eléctricas basan su funcionamiento en los fenómenos del magnetismo y del electromagnetismo. La clasificación de las máquinas eléctricas está basada en dos, en las estáticas y las rotativas. Las máquinas estáticas, la inducción de la fuerza electromotriz, este tipo de máquinas, ninguno de sus elementos realiza movimiento o desplazamiento mecánico. Y aquí se puede encontrar que en su aplicación son transformadores, ya sean de monofásicos, trifásicos, según su sistema de corriente, según el tipo de aplicación o su construcción. Y existe una gran variedad de transformadores, pero todos se basan en los mismos principios. Las máquinas rotativas son aquellas que se convierten la energía eléctrica en mecánica o viceversa, y se le denomina motores y o generadores, dependiendo de su función. Y aquí tenemos ejemplos de ellos. Los motores paso a paso o los motores bruciales tienen un tipo de funcionamiento distinto al de todos los demás motores. Ambos tipos de máquinas son alimentados y controlados mediante acciones de tipo electrónico, los cuales se encargan de generar los pulsos y señales necesarios para excitar el circuito magnético del motor. Eso no funciona a base de movimientos, ¿vale? Son electrónicos. De aquí comenzamos con lo que son los transformadores, que son dispositivos eléctricos estrechamente relacionados con las máquinas eléctricas y lo operan sobre los mismos principios que los generadores y los motores. Un transformador es una máquina eléctrica estática que funciona por el efecto de la inducción magnética. Los transformadores en su mayoría constan de dos o más bobinas de alambre, un conductor enrollado alrededor de un núcleo ferromagnético y está formado por un devanado primario, que podemos encontrar aquí como E1, capaz de hacer circular la corriente inductora, y un devanado secundario, que lo podemos encontrar aquí en color azul, en el que se induce de forma estática una segunda fuerza electromotriz. El propósito principal de un transformador es convertir la potencia alterna de un nivel de voltaje en potencia alterna de la misma frecuencia, pero con otro nivel de voltaje. La relación de transformación, las espirales del primario N1, las cuales podemos ver en esa foto, N1, y la del secundario N2 se denomina relación de transformación. Se representa por M y se puede calcular mediante la expresión M es igual a N1 sobre N2. Claro, ese es en un transformador ideal, que es teórico debido a que no hay una pérdida de voltaje, ni hay una pérdida. En un transformador real se presenta una serie de pérdidas que deben de tenerse en cuenta. Esas pérdidas se deben a los siguientes factores: la reluctancia del circuito magnético, la resistencia a los devanados, pérdidas en el hierro por corriente de Foucault, histeresis magnética y dispersión del flujo magnético. Estos son los factores que no hacen posible esto. Iniciamos con la clasificación de transformadores. Aquí tenemos pequeños, medianos y grandes. Los transformadores de potencia se construyen de dos maneras: transformador tipo núcleo y transformador tipo acorazado. Aquí podemos ver un transformador de tipo núcleo y ese es un transformador de tipo acorazado, que consta de un núcleo laminado con 3 columnas. Por el nivel de tensión, los reductores son aquellos que transforman la tensión aplicada al primario en una tensión menor. Un ejemplo de ese son la conversión de la casa doméstica, que 230 volts baja a 5, 12 o 24 volts dependiendo del funcionamiento. Y los elevadores, que tienen el efecto contrario. La tensión del secundario es superior al del primario, y aquí podemos ver el ejemplo.
La fórmula para ver esa relación es igual a esta, es M es igual a V1 sobre V2, que es igual a intensidad 2 sobre intensidad 1. El número de fases de alimentación, tenemos lo que son monofásicos, que están constituidos por un devanado primario y otro secundario. Los trifásicos, que son un grupo de bobinas, una por cada devanado, y pueden estar conectados entre ellas de diferentes formas, estrella, triángulo, zigzag, y aquí los vemos. Por su construcción tenemos transformadores monofásicos de columnas, transformadores monofásicos acorazados, transformadores trifásicos de 3 columnas que son más complejos y son 3 transformadores monofásicos. Los transformadores trifásicos acorazados, esa es la peculiaridad de ellos, es que son empleados en transformadores de muy alta potencia para centrales y centros de transformación. El transformador toroidal presenta numerosas ventajas, siendo algunas de ellas las siguientes: un mejor rendimiento, un bajo ruido, menor calentamiento debido a las corrientes Foca y tamaño mucho más reducido. Pero su mayor desventaja es su construcción compleja y costosa que los de columnas. El autotransformador es un transformador formado por un solo devanado, el cual dispone de bornes para el primario y secundario, teniendo ambos una toma común. Y aquí podemos ver el autotransformador. El transformador ideal es un dispositivo sin pérdidas que tiene un devanado de entrada y un devanado de salida sin ninguna pérdida. Los materiales constructivos de los transformadores son en el circuito eléctrico y en el circuito magnético. Las características eléctricas de un transformador: una tensión del primario, que es voltaje 1, tensión del secundario, voltaje 2, caída de tensión, corriente del primario, que es intensidad, corriente del secundario, intensidad 2, frecuencia, potencia aparente, densidad de corriente y rendimiento. Los principios de funcionamiento de las máquinas rotativas de corriente alterna. Bueno, el principio de funcionamiento de las máquinas rotativas de corriente alterna. Si se usa un sistema de anillos, la corriente cambia de sentido y de signo, por lo tanto, cada media vuelta de la espiral y se obtiene de los bornes del rotor una señal de tipo sinusal o senoidal. Y aquí podemos ver la imagen de cómo se ve la onda. La fuerza motriz genera ese cambio, que es en el inducido y en el inductor, y es una alimentación del inductor. La frecuencia es el número de ciclos por segundo, que es igual a F, es igual a 1 sobre T. T es igual al tiempo de producción de un ciclo. Y aquí podemos ver que a más número de polos, por ejemplo 2, en ese mismo periodo se hace una vuelta, con 4 se hacen 2, y con 3 se hacen, con 6 pares se hacen 6. El ángulo eléctrico está dividido por los polos. Por ejemplo, la primera vuelta son 360, en 4 180, y en 6 es un desfasamiento de 120 grados. El sistema más utilizado a nivel industrial es el tipo trifásico, el cual tiene la peculiaridad de que se ha desplazado en 120 o desfasado 120 grados cada una de las F. La clasificación de las máquinas de corriente se pueden ver aquí: máquinas sincrónicas, síncronas y asíncronas. Las máquinas son aquellas en las que el rotor gira a la velocidad del sincronismo. El circuito magnético de las máquinas síncronas está constituido por dos partes: el estator y el otro es el rotor. La armadura es la parte fija o estator y la culata es la parte móvil o rotor. Y aquí podemos ver eso. Los circuitos eléctricos de una máquina sincrónica. Aquí podemos ver el inductor y el inducido. Las máquinas funcionan a una velocidad diferente, inferior a la del sincronismo. El funcionamiento como motor es el principal uso de las máquinas asíncronas, y aquí podemos ver una de estas. Las asíncronas están formadas por un circuito magnético y dos circuitos eléctricos, además de otros elementos como la carcasa, escudos, tapas y base de fijación. El circuito magnético está formado por una fija en el estator y un móvil en el rotor. Esa es la armadura o estator. El rotor es de ese tipo y puede ser de cortocircuito o rotor ranurado. El inductor se le conoce como inductor de barras de un rotor en jaula de ardilla, y ese puede ser de dos tipos: de doble jaula o de ranura profunda, para tener una mayor seguridad. El principio de funcionamiento de máquinas de corriente continua. Principio de funcionamiento de máquinas de corriente continua. La máquina funciona como un generador, ya que es capaz de transformar energía mecánica en eléctrica. Aquí puedo ver un ejemplo de eso, de un generador elemental. Todas las máquinas de corriente continua son reversibles, ya que pueden transformar energía mecánica en eléctrica y viceversa. Es el principio de funcionamiento del motor en corriente continua. Y aquí vemos la constitución de máquina de corriente continua por el circuito magnético, que está formado por el estator y otra parte móvil, que es el rotor. Aquí vemos el circuito magnético del inductor, que son piezas polares de tipo saliente y ranurado, y el detalle del magnético del inducido y de su armadura. Esta es una máquina bipolar debido a que solo tiene dos polos. Esta es una tetrapolar con 4 polos. Aquí vemos la línea neutra y el eje polar.
La automatización industrial es el uso de tecnologías para el control y monitoreo de procesos industriales, y en eso se ve más que nada cosas electrónicas, ya sea robótica o switches o de ese tipo. Uno de los ejemplos de la automatización industrial es la robótica y es la industria automovilística. Son tareas que requieren precisión y repetitividad, por lo que son ideales para que las realice un robot. Es el principio básico de la automatización industrial.